del río Guadalquivir, ¿sabes? Un túnel que salía allí de cuando eso. Y eso le pasó allí en eso, pero en Almodóvar no. En Guadalcázar lo que pasó fue que también me acuerdo que como cogían las pirulas de la cama y le metían cachitos de hierro y luego estopa y luego el fulminante y una mecha, alguna vez de la mecha de la larga se la tiraban al cuartel, los otros la cogían y la volvían a tirar. Eso, hay cosas que te tienes que reír, aunque eran serias, ¿sabes? Ya no existe ni uno que tuviera la caballería del chileno. Por aquí han muerto todos, todos muertos. El chimero era de ahí de los Cilillos. No lo veo yo lo conocer. Conocía a toda su gente. El chimero que cuando se formó el revoleo aquel de la República, pues montó la caballería, que estaba en la cárcel, pero lo echaron, no sé por qué. Y se tiró al monte. Y en el monte juntó ahí la caballería. Se apuntaron todos. Y yo cuando vino aquí, fue cuando tomaron el cuartel de Fuente Palmera, los de Chimeno. El cuartel de Fuente Palmera no habíamos podido tomarlo, porque no teníamos ni escopeta. Y cuando vino el Chimeno, yo no sé dónde pilló los fusiles, pero él sabrá, traía 10 o 12 fusiles, traía. Bueno, la gente con cada una con un fusil. Y cuando vino aquí, digo, yo me voy con el Chimeno. Porque vino nada más que a tomar porque tomó el cuartel de Palma del Río. Y tomó el cuartel de Fuente Palmera. Y digo, yo me voy. A ver, esta gente qué hace. Que tomaron el cuartel, que salieron los guardias civiles con las manos en alto. Pero no, tenía esa cosa, que no mataba a nadie. ¿Estamos? No, señor. Los guardias civiles los metieron en la calle. En la que era la plaza, la calle que era de esquina, allí estaban todos metidos. Cuando llegó el coche de los franquistas de Córdoba. Y allí estaban todos metidos. Y se salvaron todos. El Chimeno no mató a nadie aquí, en Fuente Palmera. A nadie. Y a ese lo pillan, lo matan. Pero no lo pillan. Nosotros nos fuimos allá a los olivos. No podíamos estar en el pueblo, no nos fiábamos. Estábamos en Guzmán, en Murillo, cuando se presentó, dice, venga, prepararse que nos vamos, que nos tenemos que ir ahí para Posada, atravesar para la sierra, vamos, venga. Yo tenía 7 años cuando estalló la guerra. Y nosotros no se damos cuenta de irnos a ningún sitio. Que si nos quedamos allí, pues a mi abuelo y a mi tío Pedro lo matan, porque lo pregonaron por las calles de todo un pueblo para ver si estaba allí para matarlo. Pero como por la noche vino el Ximeno, que era sobrino de mi tío Pedro, pues entonces cogió y dice, venga, ya mismo estáis, salí, sin nada, ya mismo te estoy yendo de aquí, que esto es para 4 días y si se quedáis aquí nos mata. Y nosotros pues cogimos las bachas que teníamos, los borricos, y nos cargaron a los chiquillos allí, y cogimos y nos fuimos. Pasamos, el primer pueblo que pasamos Fuente Palmera, pasamos la herrería pasamos llegamos a Posada, y en Posada aquello era un pueblo fantasma, porque aquello estaba todo, las cosas en la calle tiradas, los sillones, las muñecas de los críos, todo destrozado. Pasamos por el pueblo aquel y nos fuimos para Hinosa, ¿no? En Villaviciosa, para Villaviciosa. Y al otro día, ya de día, que íbamos por la mañana, toda la noche andando sin parar, pues
vienen, sentimos un ruido y era un avión que venía, dos o tres aviones venían. Y entonces, pues nosotros que íbamos andando por la carretera, vino un tío mío que llevaba un pañuelo rojo al cuello, y una tía mía por parte de mi madre empezó a decirle: quítate ese pañuelo que nos van a ver y nos van a matar. Y él no se lo quería quitar, el pañuelo. Él decía que no se lo quitaba el pañuelo porque no le daba la gana. Y entonces, pues el avión cada vez se acercaba más, y nosotros cuando íbamos el avión tan bajito y tan cerca, fuimos corriendo y nos tiramos de cabeza en una zarza que había, que nos pusimos todos de espinas y de arañazos que no sé. Y el avión aquel tiró una bomba y mató a un niño y un abuelo. Pero yo digo, yo me voy, ¿para qué quiero yo un caballo? Y luego me fui, eso, que me llevé un caballo de Rafaelillo el Colorado, que no era ni mío. Digo, que me llevo tu caballo. Bueno, y si me lo pagas, digo, ya te lo pagaré. Y me llevé el caballo. Pues yo tenía caballo de pero me llevé el caballo de él y lo tuve. Y en Villaviciosa, iba una mujer con dos niños de la mano, porque los fascistas estaban atacando a Villaviciosa. Iba por la carretera delante con dos niños, uno de cada mano. Digo, señora, ¿dónde va usted? Ella no sabía dónde iba, ¿cómo lo iba a saber? Digo, pues tómate mi caballo. Le di mi caballo entonces. Digo, tómate mi caballo, móntate los niños. Montó los niños, agarró el caballo de reata y se lo llevó, y ya no vi más caballos. Nos llegamos por la carretera y no cabía la gente por la carretera. Por los separados los delante no teníamos que parar todos. Y una carretera con muchas curvas, hasta que llegamos a un cortillo que le dicen los Ortegas. Bueno, pues nos paramos allí, pero nos salimos del cortillo, nos fuimos allá al llano, y resulta que el primo llevaba un pialón de vacas por delante, y cuando la gente se paraba y necesitaban comer, mataban una vaca. Mataban una vaca y las hacían pedazos, las repartían, y la asaban y la preparaban y comía todo el mundo, ¿sabes? Nos fuimos a Pozo Blanco, y en Pozo Blanco estuvimos 2 o 3 días, pero no pudimos estar mucho porque no encontrábamos donde meternos ni nada. Y entonces, pues allí me parece que nos fuimos para un pueblo que le decían Foncaliente. Luego de Foncaliente nos fuimos a Pedroche. Estuvimos en Montoro. Y de todos estos pueblos tuvimos que salir pitando porque nos tomaron a Montoro. Cuando la toma de Montoro estábamos allí, en una casilla del campo, y pasaba todas las mañanas temprano dos aparatos. Uno le decían el abuelito y otro la Alejandra. Y pasaban a bombardear a la Virgen de la Cabeza. ¿Sabes? Pasaban a bombardear a la Virgen de la Cabeza. Y había un río, para allí, yo qué sé lo que era, y aquello tenía mucho matojo y hacía muchas nieblas, y iba muy bajito porque no veía bien, o yo qué sé, y iba muy bajito. Y ya ves tú, nosotros, la ignorancia, nos asomábamos a ver los aparatos, a ver a los abuelitos y a la Leandra, ¿sabes? Y ya tomaron a Montoro. Y aquello era de noche cuando tuvimos que salir, y no se veían más que balas cruzadas para un lado y para otro. Y pim pam, y pim pam, y pim pam, y nosotros no nos daba tiempo a mirar para ningún lado más que para correr para adelante. Pasamos un miedo que nos dé allí. Y ya, una vez que nos repartimos, pues nosotros estuvimos en Villanueva de Córdoba, estuvimos en 40 sitios, y fuimos a Montoro. En Montoro, pues resulta que venían ya los franquistas, venían, de noche salimos. Dieron la orden que fuera, que venía el enemigo.
Y entonces pillamos y fuimos a parar a un pueblo que le dicen Cardaña. ¿Eh? Un pueblo que le dicen Fuencaliente. Pasamos por Cardaña, estuvimos en Cardaña parando. Luego seguimos para adelante y fuimos a un cortijo que estaba cerca de Fuencaliente. Y allí nos enteramos que estaba el primo que estaba descansando allí en un cortijo de Torrubia de Villanueva de Córdoba. Nosotros nos vinimos a Villanueva de Córdoba, que salimos como salen todos los refugiados, eso. Nos vinimos a Villanueva de Córdoba. Y allí, aquello cuando llegamos nosotros, el pueblo estaba lleno, porque toda la gente de todos los pueblos estaban allí. Y allí nos recogieron en un casino de los señoritos que había sido antes. Mi padre y mi madre se conocieron, mi madre tenía 16 años, y mi padre tendría unos 23 años, o 24 ya, y entonces, cuando llegaron los, a ver, se dice muy feo los rojos, pero no los rojos, los de izquierda, cuando llegaron a Villafranca, pues entonces hicieron un cuartel, era enfrente de casa donde mi madre vivía, enfrentito. Entonces mi padre allí cogió, ya era capitán mi padre, claro, y allí se puso enfermo, cogió una pulmonía. El Chimeno está malo, que era pulmonía lo que tenía. Y dice, voy a ir a ver el Chimeno. Y yo sé tanto porque estaba siempre enganchada de mi padre. Pues yo también voy, pues yo también voy. Y a mi padre no le molestaba que fuera. Y fui con él. Mi padre lo estoy viendo acostado en la cama, fíjate. Y mira, fíjate el tiempo. Y entonces pues conoció a mi madre, se enamoró además de mi madre, puede que ella de porque me viera muy cría, tenía 16 años, y entonces dijo, bueno, pues que eso, que formaron sus relaciones de pareja o lo que fuera, y entonces pues ya de allí, cuando ya digamos venían los nacionales o los de derecha, pues salieron de allí los de izquierda para la montaña o algo así, entonces fueron a Villanueva, y allí es donde la relación siguió para adelante, y entonces le dijo mi padre a mi abuela, que era viuda también, que quería casarse con mi madre. Mi madre, mi abuela, pues claro, le hacen de una manera que ella decía, mi hija tiene 16 años, yo me he quedado viuda, el único hijo que tengo mayor está en el frente porque los demás eran pequeños, y estaban en Madrid y mi tío luchando también con los de izquierda. Y entonces pues resulta de que escribió a mi tío Juan, el hermano mayor, hacía de padre, y le dijo lo que pasaba. Pues si se ve buena persona y esto, pues mamá, que se casen y ya está. Entonces mi tío dio, digamos, el visto bueno y se casaron en Villanueva. Se casaron el 15 me parece el 16 de enero del 37. Mi padre tuvieron, pues, claro, era la guerra y tenían que ir a luchar, y no tardaba 3 o 4 días en volver a casa, en fin. Mi madre quedó en estado a los 2 o 3 meses de estar casada, porque me dio algo a mí en diciembre, se casó en enero, me dio a mí algo en diciembre. Y dice mi madre que siempre decía, ay, como se llamaba mi madre Lola, que como le diera a una niña que contento se iba a poner, que le llamaría, que le gustaba el nombre de Dolores por su madre, o África, que también le gustaba el nombre. Y él cogía de noche, la cogía a la mujer en brazos y se la llevaba y dándole muchos besos y se la llevaba a dormir a la era. Allí al pasto que lo llevaba a dormir. Eso sí me acuerdo muy bien. Y eso que ya era muy guapo, él también, era muy guapo, el Ximeno era muy guapo. Y la mujer también era muy guapa. Mi madre decía que se habían casado enamoradas, que se habían querido mucho el tiempo que habían estado de matrimonio y de novio, que habían sido muy felices, que él estaba muy contento con su Lolilla, que le llamaba Lolilla, mi Lolilla, su madre Dolores, mi madre su Lolilla, porque claro, era muy jovencita. Y él lo que decía, que si lo que naciera fuera una niña, que se pondría de contento. Ana, le tenía. El primero que iba, que el Ximeno tenía mucha gente, y el primero que iba en cabeza era él siempre, no le temía nada, no sé por qué. Y los hermanos también eran muy valientes, que tenía 2 hermanos con él, pero no eran como él, ni mucho menos. Ahora tiraba, no me veas. Yo recuerdo, pues yo lo conocí personalmente al Ximeno, yo lo recuerdo que un día estábamos en la plaza y cuando las cigüeñas vienen, eso no se me olvida, pues hay peleas de cigüeñas porque vienen al mismo nido, y había una que era muy agresiva y le dice a uno, Ximeno, ¿tú no ves esa que mala leche tiene? Dice, salvó.
tú fíjate, con la pistola, ¡plá! Y se tiró así, con una pistola de 9 largos y echó la cigüeña abajo, ¿sabes? Tú fíjate cómo hay que tirar, ¿eh? Con una bala, echar la cigüeña y la echó abajo. Eso no me, porque era muchacho yo y aquello pues fue emocionado, ¿no comprendes? Se ha escapado un toro y no se va a ir. Y viene ahí por la falda de la sierra. A ver, entonces ya tenía el fusil. Dije, vamos a ver si viene, vamos a ver si pasa. Cuando se ve venir el toro por la falda de la sierra, venía el animal asustado. Y entonces me acuerdo, ¿sabes? Que estaban todos llorando. Vamos a ver si lo paramos. Dice, a ver, con el fusil, pum, en corodilla, pum, 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 pum. Y el toro no va a estar atrapado casi. Y tú ves cómo no se va. Y entonces allí lo follaron, lo prepararon, lo repartieron. Es un puente que ahora ya no se pasa por allí, si es peatonal, porque ya han hecho uno nuevo. Entonces aquel puente del río, mi madre me contaba que con la pistola puso su nombre, haciendo así, y podía leer José, pegándole tiro al puente del río, ¿sabes? En un lado, y puso su nombre, que con la pistola era donde pongo el ojo, pongo la bala. También tenía una copla que decía, el que quiera tomar café que se venga el muriano, que aquí lo espera el Ximeno con 2 pistolas en la mano. Eso sí me acuerdo. El Ximeno era una bella persona. Y el que me diga a mí que no, que discuta conmigo, cuando quiera. Que le hago ver que era una bella persona. Que defendía a España. ¿Estamos? Y el general Franco no defendía a España, decía sus galones. ¿Estamos? El general Franco defendía sus galones. ¿Cómo se llamaba el batallón que tuvo usted con el Ximeno? El batallón Garcés. En la segunda compañía. En la segunda compañía. El batallón Garcés. Y era una brigada de choque, el batallón de Garcés, el batallón de Villafranca, que era donde estaba mi padre, y donde había más fuerza, pues allí iban ellos, como los más valientes. Vinieron el camión de suministro al pueblo donde estaba. Y claro, como era capitán, fueron a visitarlo. Y entonces le dijeron que habían matado el enemigo, 2 o 3 o 2 personas de su compañía. Entonces, sin que lo supiera nadie, se escondió en el camión y se presentó en el frente. Claro, entonces como era tan valiente y tan buena persona, pues se fue al frente y habló más o menos con un tanquista y le dijo, pues esta noche vamos a desquitarnos. El Ximeno llegó allí un tío con un tanque, no con un coche, un tanque. Y dice, ¿dónde está aquí el Ximeno? Yo me pensé que fue mandado para que lo mataran nada más, me parece. ¿Dónde está aquí el Ximeno? Salió él. ¿Y tú tienes con el Ximeno? Yo soy el Ximeno. Y que vamos a tomar el cerro ese. Salió el Ximeno, salió el enlace, que era de aquí, de esa casa. Y salió uno de esos que llevan la camilla, no sé cómo le dicen. Total, 3 salieron. Y cuando estaban llegando, que los recogimos, que atacaron, atacó la fuerza y los recogieron a los 3. Se quedaron en la misma trinchera de ellos, muertos. Porque el tanque llegó y cuando estaba cerquita, hizo así y los dejó al descubierto. Como eso tan rápido, que hizo así y se empinó. Y en aquel intervalo lo arrasaron con una ametralladora, a los 3. Y tuvimos que ir por ellos. Atacamos puntito, atacamos por otro, hasta que llegamos y lo recogimos. Así murió, que le pegaron 4 o 5 tiros.
Se asomó otra vez detrás de un árbol, estaban disparando por lo visto, y al asomarse arrojó una bomba, una ametralladora o un fusil ametrallador, le pegó 4 o 5 tiros y cayó. A ver. Y hubo uno de Palma, un soldado, que era un sargento, que era de Palma del Río, carruchero le decía, porque por lo visto lo cogió, ya se amontonaron y la gente aquella tuvo que correr, huirse o pasar. Y entonces ya, carruchero ese hombre fue el que se lo dio echado cuatro y lo sacó de allí. Porque además fue traicionado también la muerte del chileno, que no fue por cobardía ni por... no. Él quiso, había un nido de ametralladora y entonces ese nido de ametralladora dice, este lo voy a callar yo, le dio al del tanque, tú tira para adelante al tío y ahí vaya con sus bombas de mano preparado, y cuando faltaban 50 metros pilló el tanque y lo dejó al descubierto y lo barrieron. Eso fue así. Eso me lo contó mi padre, que estaba allí. Cuando lo mataron en la Sierra Murbá, lo mataron a cosas hechas, al chimeno. Y no, lo ha engañado. Dice que fue a cortar una alambrada que tenía allí un ayudante suyo que se llamaba Atalaya, Paco Atalaya, y otro, que eran los que siempre iban con él. Y entonces dicen que mi padre tuvo que ir a cortar una alambrada porque le dijo uno que lo vendió, que en realidad fue que lo vendió, quiere decir, lo traicionó. Entonces fue, porque tú que eres tan valiente o lo que sea, porque no te atreves a ir. Entonces mi padre fue a cortar aquella alambrada porque tenían que pasar para el otro sitio, ¿no? Y allí le pegaron 8 tiros. Y ese el que lo vendieron lo conocía. Y llevaba un gorrito, cuando lo mataron, un gorrito rosa, que ya comenzaba de sangre, se lo sacaron del bolsillo porque lo llevaba para cuando su niña naciera, que estaba ya al nacer. Que llegó blanquito, bueno, el cadáver era blanco como la seda, tenía sangre en el cuerpo. Al capitán Jimeno. Mirada azul de Jimeno, en cara de niño bueno. Mirada de azul cuajado, de azul acero templado, tan inocente, bajo la paz de la frente. Dicen, Jimeno, que fuiste bandolero y que supiste de la fuga por los montes hacia aquellos horizontes donde nadie sabe dónde un tibio rincón se esconde para el hombre como el ave sediento de libertad. Y quién sabe si fue mentira o verdad. Yo te he visto, capitán, en el frente cordobés, capitán del batallón de Garcés. Valiente, serio, callado, gran soldado sobre tu caballo alzado, qué buena estampa tenías, tu mirada como el cielo, desperezando su vuelo sobre lentas lejanías. Y ahora irás por las veredas y entre breñas y jarales, no por blandas alamedas ni por caminos reales a la muerte. Buen viaje. Tu pistola sin reposo y tu caballo nervioso serán tu solo equipaje. Y tu silencio y tu afán desolado, capitán de bandidos y soldados. ¿Y a mí qué? Yo siempre te veré con la muerte terca enfrente y tu mirada inocente mirándola fijamente. ¡Ay, Jimeno, capitán del batallón de Garcés! ¡Capitán de la cabeza a los pies! Verla venir por la calle Real, que eran como las 6 de la mañana, y llegar y llorar. Pero ella sí, porque es que era una expectación que ella viene, porque claro, la habían matado y ella no sabía nada. Pero mi hermano parece que lo estoy viendo yo haciéndole guardia al capitán Jiménez. Yo no sé cómo yo me escaparía y yo vería eso. No, me acuerdo igual que ahora mismo. Entonces, pues bueno, se hizo el entierro, que fue un entierro tremendo, sonado, porque allí iban las enfermeras
del hospital con la bandera y con corona y todo. En el ataúd le pusieron la bandera republicana y la gorra con la esa de comandante, a título póstumo. Entonces, mi madre tenía de mi padre capa, mi madre tenía un sable, mi madre tenía muchas cosas y todo eso por miedo le dijeron que lo tirara, y en un impulso lo tiró todo. Me acuerdo de que lo llevaron en hombros y que fue un entierro que llevó un montón de gente, desde ahí me acuerdo. Y eso que se quedó la mujer embarazada y no conocía ni a su hija ni nada. Mi padre dice que era un entierro, una cosa bárbara. Allí creo que había un montón de gente desfilando, los soldados tirando salvas. Y fue cuando le pusieron la graduación de comandante. Allí estuve con mi padre en el entierro y allí estaban todos los colonos, toda la compañía de allí. Y lo hicieron comandante, lo ascendieron allí, vino Pérez Sala, que yo estaba en la comandancia del batallón de Garcés. Y ese frente lo manda el general Pérez Sala, que de ahí no pasó el frente, de ahí no hubo quien fuera capaz de pasar. Y como mi padre se entrevistaba con él por la tropa o por lo que fuera, y le dijo, no capitán, no le dijo, dice el Ximeno, dice, es muy valiente y yo lo he dicho y lo he considerado que es un comandante porque sabía defender la república, así, la república, no el fascismo, la república. Y entonces por eso yo digo siempre el comandante, porque mi padre me lo contó así. Y después al otro día, pues a las 10 así, fue el entierro. Muchísima gente, sonaron unos cañonazos muy lejos. Y de Ximeno sabía que era valiente, que querían cogerlo, que querían dar un premio al que presentara la cabeza de Ximeno, porque sabía que el movimiento más fuerte era el que él había puesto, ¿no? Si aquello desfiló ahí, que vean ustedes de aquello, desfiló medio pueblo ahí. Y gente de fuera que vino. Y gente de fuera que vino, ustedes saben lo que vino ahí. Y le hicieron honores de, bueno, aquello el entierro fue porque fue el primero que así de persona conocida del frente cayó. El batallón de soldados suyo, todo lo querían municipio. Todo. Cuando lo mataron allá, que no fueron gente, todo su batallón fueron al entierro. Decía mi madre, si eso hubiera habido otra cámara de televisión como en esa época, hubieran grabado allí, hubiera sido en esa época, porque entonces había muchísima menos gente en el mundo y todo era más reducido, ¿no? Pero fue un gran día. Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin pan. Alcémonos todos que llega la revolución social, la anarquía de emanciparnos, desolar la explotación, el comunismo libertario será nuestra redención. Mi abuela se había quedado viuda en guerra, mi madre había perdido a mi padre en guerra, mi tía había muerto su hijo, el único hijo que tenía, con 21 años, en guerra también, luchando para digamos, el bando nuestro, como por decir así, para la de izquierda, y mira, y estalló un polvorín y le mandaron una carta diciendo que su hijo había desaparecido. O sea que ni siquiera el cuerpo para decir aquí está mi cuerpo, el cuerpo de mi hijo, no. Entonces, pues claro, hemos sido una familia, o han sido una familia con desgracia de hijos, de padres, de esposos fallecidos. Son recuerdos y son cosas, yo que sé, que da pena, ¿no? Que llegó el padre del Ximeno y le dijo, un hermano estaba malo. Y dijo mi padre, bueno, pues hasta que vaya al hospital a ver el médico, lo que fuera, él se quedó en mi casa. Fueron un día, fueron dos. Y le di a mi padre un paquete y le dijo, guárdame esto, que es el capote donde trajeron a mi hijo.
liado. Y el capote tenía sangre. ¿Estamos? Y el padre se llevó el capote y se llevó las cosas que había dejado allí, en Ciudad Real. Vinieron aquí y resulta que vino la guardia por ellos. ¿Sabes? Y estaba allá en Calarrubia. Llegaron los guardias ahí. Lo sacaron, estuvieron registrando. Y resulta que tenía la camisa del hijo, con los sangres y todo todavía, los agujeros. Y la pistola pero desarmada. ¿Sabes? Y se lo pillaron todo. Dice, esta es la camisa de mi hijo, que la tengo yo guardada. Y esta es la pistola de mi hijo, que la tengo yo guardada, pero no sirve, está inservible, la podéis mirar. Le dije, los guardias, ¿no tiene usted por ahí nada para amarrarlo? Y creo que se presentó el tío con un pedazo de madera de soga. Ahí tenéis bastante y no tengo allí más. Y los amarraron ahí en las guanajes. Se los llevaron a Sevilla. Hombre, el chimeno ya te digo que la que me está pasando ahora es con eso de que me borren a mí lo que yo le escribo. Que yo escribo cosas del chimeno en el sentido de que era un hombre que cualquier problema la resolvía, ponía orden, ¿sabes? Y que defendía la República. Yo creo que aquí todo el mundo lo apreciaba. La clase trabajadora aquí estaban todos con él. ¿Sabes? Y en la clase trabajadora y en toda la colonia. Incluso en Palma del Río había mucha gente así viendo con él. Y eso lo querían por todos lados aquí. Aquí era célebre por todos lados. ¿Sabes? ¿Dónde quiera que estaba? Pero aquí la gente estaba con él. La gente nueva de ahora, como no lo conoce, ni han sabido nada, ni nada, pues no le puede preguntar por nada, pero los mayores estaban todos con él. ¿Sabes? Hicieron el parque y se le puso su nombre, José Beneta Aguayo Chimeno, parque de José Beneta Aguayo Chimeno, que está ahí el parque. Eso se hizo entre toda la clase trabajadora y el ayuntamiento de Fuente Palmera, y pusieron su placa y han roto las placas 2 o 3 veces. La gentuza que había de noche llegaban y le tiraban con las escopetillas, y sin embargo ya como aquella gente va desapareciendo, ya la gente nueva no se dan cuenta, la gente nueva no tiene que saber. La gente mayor, sí, la gente mayor, hombre, tenía enemigos, porque era fascista, era un enemigo.